amigos, todos contertulios de Mentiras Verdaderas. Bienvenidos a una semana más de grata conversación, entrevistas, risa, tendremos de todo, como siempre en nuestro programa. Por ejemplo, el día de hoy tendremos todo el análisis en la pizarra del Chile a prueba de Giles, con Pamela Giles. Posteriormente estaremos hablando con el director del Diario de Agustín, Ignacio Agüero, uno de los documentales más polémicos del último tiempo en relación a la función que cumplía el Mercurio en épocas de dictadura. ¿Hubo negligencias o no? Lo vamos a estar analizando con Ignacio Agüero, director del Diario de Agustín. Sin embargo, nuestro primer invitado de la semana es alcalde de la comuna de Las Condes, pero además hace poco investido como generalísimo de la campaña de Paulo Longueira, una campaña que se debe cumplir en tiempo récord. ¿Qué es lo que piensa él de esta campaña, de las primarias que ya se avecinan, de los últimos remesones que ha tenido la UDI, entre ellos Lawrence Goulburn? Conversa con nosotros el primer invitado de esta semana, Francisco de la Maza. Don Francisco, adelante, por favor. Muchas gracias. Tome asiento. ¿Por aquí? Por aquí nomás, Tranquilo. para que batamos la lengua un rato. Don Francisco, me imagino bastante ocupado en una campaña que se debe cumplir en tiempo récord. Así es. Directo a la yugular, como me dijo usted hace un ratito atrás, tiene que hacer. Partimos, bueno, muy a última hora, por situaciones muy imprevistas también. Pero hemos estado ya armando esta campaña y esperamos tener un gran éxito el 30 de junio. Quedan pocos días, pocas semanas. Así como se hace el análisis FODA en la empresa. Fortalezas de Longueira por sobre Alaman. Mira, más que comparar uno con otro, yo diría que Longueira es un tremendo político, que tiene una historia a nivel del servicio público desde muy joven, erradicando muchas poblaciones que en esa época, en la década de los 80, existían en Chile. Hoy día, afortunadamente, ya quedan muy pocas. Y después también con una trayectoria parlamentaria, siendo diputado por zonas muy difíciles, Conchalí, San Bernardo, senador por la zona oriente, y finalmente un tremendo ministro de Economía que mostró el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía no se conocía, no se sabía mucho lo que hacía, y yo creo que Pablo Longueira lo despertó, mostró lo importante que era para las pymes, para la defensa de los chilenos, especialmente de los consumidores. ¿Cómo Sí. está el escenario político actual, donde se habla de izquierdización, derechización en distintas campañas? ¿El hecho de que Paulo Longueira sea del ala más conservadora de la UDI es positivo o le puede jugar en contra, siempre reduciendo todas las primarias? Mira, depende cómo tú analice y lea la situación de lo que está pasando hoy día en Chile. Ya. Nosotros cuando vemos encuestas, más del 60% de los chilenos se declara independiente. Y a pesar de que dentro de la opción está ser de centro, de izquierda o derecha, así y todo se declara independiente. ¿Qué significa eso desde el punto de vista nuestro? Que hoy día los chilenos valoran lo que hemos avanzado en los últimos 30 años, sin duda, pero quieren mucho más. Quieren un país, de alguna manera, donde el Estado tenga servicios de mejor calidad y no se genere esta asimetría que hay hoy día respecto de la educación privada, la educación pública y la educación particular subvencionada, o en el caso de la salud, lo mismo, donde hay muchas diferencias. Y yo creo que ahí estamos trabajando nosotros en este concepto por un Chile más justo, que básicamente lo que busca es que a través del crecimiento, a través de la inclusión social, el Estado tenga una capacidad de poder generar políticas públicas mucho mejores para quienes no tienen la posibilidad de acceder a las que están en el tren del desarrollo. Francisco, aprovechando su presencia acá, me gustaría evaluar cómo va la campaña de Paulo Longueira, por ejemplo, con este primer video, que es la vida en dibujos de Paulo Longueira, un sistema audiovisual que se está poniendo muy de moda en el último tiempo, pero estamos acá con Francisco de la Maza para poder un Chile revisar. más justo. Por un Chile más justo. Revisémoslo. Hola, este es mi papá. Él construye ciudades. Mi mamá trabaja en su taller de costuras con una platita que le pasaron hace un tiempo y ya contrató a la vecina del lado y también a la del frente. Mi hermana no se despega de los libros, va a la universidad y siempre dice que quiere ser la mejor. Mi hermano volvió de un viaje de un lugar llamado Nueva Zelanda. En la casa le dicen el pingüino sin fronteras. Llego hablando en un idioma que no entiendo, pero le pediré que me lo enseñe. En el barrio todos piensan muy distinto. A veces discuten
pero finalmente todos están de acuerdo que es mejor trabajar en las coincidencias y dejar de lado las diferencias. Mis papás dicen que cuando uno ya es grande tiene la libertad de elegir, pero que esas elecciones siempre se tienen que hacer con responsabilidad, pensando que es lo mejor para todos, aunque seamos distintos. Porque tenemos el derecho de cambiar las cosas que no nos gustan, pero el deber de cuidar lo bueno que tenemos. Un señor que habla en la tele dice que si todos nos esforzamos, podemos crear un país de oportunidades, un Chile más justo. Ahora voy camino al hospital. En unas horas más voy a nacer. Ya quiero conocer ese maravilloso país que mis papás quieren para mí. Ese Chile más justo del que todos hablan. ¿A qué Chile apunta esta campaña? ¿Cuál es ese Chile más justo que se quiere construir? ¿Cuál es la familia tipo de este video, por ejemplo? Mira, es una forma lúdica de expresar el mensaje que queremos introducir en esta campaña, que hemos querido introducir, básicamente generando un contraste con el concepto de igualdad, porque la justicia es darle a cada cual lo que necesita, a diferencia de la igualdad, que es darle a todos lo mismo. Entonces, desde ese punto de vista, esta historia que es lúdica, que lo que busca es llamar la atención a través de las redes sociales, el YouTube especialmente, con una persona que tiene una familia, que tiene distintos ámbitos dentro de lo que es una sociedad normal, con esta niñita que está naciendo y que va a ir de todas maneras creciendo a lo largo de esta campaña para finalmente ir generando en esta historia parte de lo que queremos transmitir a los chilenos, de lo que es nuestra visión de los próximos 20 años para Chile. Francisco, hablemos de los últimos remesones de la UDI, entre ellos el más grande, lo que pasó con Lawrence Goldborn. ¿Cómo lo define usted hoy, ya que ha corrido agua bajo este puente? ¿Es una traición? ¿Son movidas políticas que se realizan? ¿Cómo lo ve usted hoy? Mira, yo no creo que ni lo uno ni lo otro. Desde el punto de vista mío fue simplemente, yo creo, una decisión que tomó la UDI por un realismo político, dada la coyuntura de los hechos que ocurrieron fortuitamente, pero que eran muy complicados para efectos de seguir en una carrera presidencial dando explicaciones. ¿Fue un error haber pensado en Goldborn en primera instancia? No, yo no creo que Goldborn es un extraordinario, fue un extraordinario ministro, una persona que le gustó el servicio público, que quiere seguir en el servicio público, creo que eso lo hizo muy bien. El tema de los mineros lo catapultó en las encuestas y sin duda él tiene méritos más que suficientes. El punto es que, así como se dio el tema de los mineros también en un momento, que son circunstancias de la vida, también salieron algunos antecedentes que obviamente hicieron en un momento que la UDI tomara una decisión muy difícil, muy compleja. Pero pareciera ser que todo estaba basado solamente en la encuesta, ¿o no? No, muy antiestética. ¿Te parece antiestética la salida de Lawrence Goldborn? Absolutamente, no había más tiempo de hacerlo de otra manera. Y obviamente hacer una campaña presidencial en esas condiciones, dando explicaciones, era muy difícil. Yo creo que para él habría sido, y para su familia habría sido tremendamente complicado. ¿Cómo usted define como antiestética la salida de Lawrence Goldborn? ¿Cómo podría haber sido estético? No, obviamente la defino antiestética porque hubo poco tiempo, dado que entre que se tuvieron los antecedentes que se supieron y el plazo que había para inscribir al candidato eran 48 horas y por lo tanto no había tiempo para hacer un análisis más en profundidad, hacerlo de una manera probablemente distinta, haber analizado las cosas con más calma. No hubo ese espacio y por lo tanto a eso me refiero yo, que fue una salida, desde luego, antiestética. Eso quizás en lo macro, pero en lo micro, en el momento mismo de la ceremonia, cuando se despide Lawrence Goldborn y minutos después ingresa Paulo Longueira al mismo lugar, ¿le pareció quizás muy agresivo, muy violento de ver? Bueno, yo no estaba en ese momento, pero entiendo que los plazos que habían fueron, como te digo, extremadamente cortos. Los plazos para inscribir un candidato por parte de la UDI a las primarias, de hecho, hubo muchas dudas, incluso al interior de poder ir a participar en las primarias. Algunos, y un grupo bastante importante, prefería saltar la primaria e ir directamente a la primera vuelta. Entre ellos Longueira, ¿no? Mismo. Pero finalmente, por la unidad del sector, por entender que aquí también hay una situación de mayores posibilidades de competir con la candidata a la Concertación, que es Michelle Bachelet, que estoy seguro que va a pasar a la papeleta definitiva. A la papeleta definitiva, igual que nosotros. Bueno, hacía más
probable el poderle ganar en esta condición de unidad a partir del resultado de la primaria. Longueira, antes de ser candidato, en muchas ocasiones dijo que él no quería primarias para la derecha. Ahora que es candidato, ¿las quiere o está, entre comillas, obligado a tener que hacerlas? No, yo creo que, a ver, él está en esta campaña de primaria entendiendo que puede ganar el 17 de noviembre, precisamente porque el 30 de junio lo que se va a lograr es la unidad del sector en torno a un candidato. Y yo creo que en eso tenemos todos convicción de que es lo correcto y lo que estamos haciendo. Me parece que de alguna manera esta primaria es una forma de participación, de presentarle al electorado alternativas diferentes, no entre cuatro paredes, y desde ese punto de vista me parece un ejercicio muy correcto. Luego de un tiempo de anonimato, de silencio, Lawrence Goldborn habló. Este fin de semana me gustaría revisar algunas de esas declaraciones con ustedes, Francisco de la Maza, primer invitado de la semana. Acá tenemos la primera, que dice: estoy convencido que yo era el único que podía derrotar a la candidata socialista. Lo dice Lawrence Goldborn a TVN. ¿Qué le parece? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que las elecciones se ganan en el minuto que hay que contar los votos. Han habido muchas sorpresas en todas partes del mundo, en este país, en distintas circunstancias, y creo que esta no va a ser distinta. Ahora, basándonos en los números y en las encuestas, tiene asidero lo que dice... Pero yo me acuerdo, Jean-Philippe, te voy a decir, yo fui jefe de campaña de Joaquín Lavín en el año 99, sí. Y en mayo del año 99, cuando Ricardo Lagos le ganó la primaria a Andrés Saldívar en ese momento, a fines de mayo, 70-30 o 70-28, 72-28, todo el mundo en Chile decía que ya no había nada que hacer. Y sin embargo, la elección de diciembre fue apenas por 30.000 votos, menos de un voto por mesa, eran 33.000 mesas las que habían a lo largo de Chile. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que las elecciones hay que ganarlas, y especialmente esta presidencial, donde yo creo que la gente en Chile es mucho más exigente respecto de lo que eran las elecciones anteriores. Va a pedir mucho más contenido, cosas mucho más concretas, más que generalidades, que es lo que normalmente en las campañas se tiende a decir. Queremos buena educación, queremos buena salud, educación de calidad, pero eso yo creo que no basta, eso lo queremos todos. Y obviamente esas diferencias se van a marcar cuando cada uno empiece a generar propuestas responsables, que efectivamente sean posibles, viables, y reconociendo también que lo que hemos construido entre todos en estos 25 años es muy positivo. Chile es un ejemplo a nivel mundial. Obviamente que nos falta dar un paso importante. Y desde ese punto de vista, las recetas para dar ese paso importante yo creo que no están en la izquierda. La izquierda en el mundo no ha tenido buenos ejemplos de recetas para llegar a países desarrollados. Revisemos otra de las declaraciones de Lawrence Goldborn, que fueron bastante polémicas por lo demás. Estamos con Francisco de la Maza. La siguiente dice así: la debilidad de mi candidatura está basada en la falta de convicción de la UDI para llevarla hasta el final. Esa es la realidad. Esto lo dijo al Mercurio. ¿Usted cree que la UDI estaba totalmente unida apoyando a Lawrence Goldborn o había muchos que no lo querían? Mira, yo creo que la mirada mía por lo menos es al revés. Yo creo que los candidatos presidenciales son los que entusiasman a los partidos, a las personas, a los chilenos. ¿Goldborn no entusiasmó a la UDI? No, lo que estoy diciendo es que lo que él dice ahí es que culpa o trata de culpar un poco a la UDI de su campaña, de su candidatura. Yo creo que lo que le ocurrió es un hecho fortuito, con antecedentes que probablemente parte de las circunstancias que no se sabe por qué ocurrieron. Pero independiente de todo eso, la UDI no lo estaba planeando de antes. Pero ¿cómo se te ocurre que voy a estar planeando de antes? Obviamente eso es un insulto pensar una cosa así. De hecho yo, cuando Pablo Longueira, el día que me lo topé, que fue el 1 de mayo, feriado, en la UDI me pide, por mi experiencia del año 99, que me hiciera cargo de su campaña, básicamente porque uno tiene, de alguna manera, en el inconsciente colectivo, en una campaña que fue muy exitosa, muy larga, que se preparó con mucho tiempo, pero tiene más o menos claro cuáles son los elementos sobre los cuales uno puede construir una campaña de forma rápida. Y de hecho, afortunadamente, y dado eso, hemos logrado construir un buen mensaje, un buen relato. Tenemos hoy día un diseño gráfico bastante aceptable,
tenemos mensajes en las radios, algunos diarios en circulación, el candidato ya con un recorrido de agenda permanente, pero eso que parece que es obvio, es tremendamente complejo si uno no sabe, si uno no tiene la experiencia previa. Y yo creo que a pesar de que para mí ha sido bastante difícil porque he tenido que seguir siendo alcalde, entre comillas, obviamente dejé todo lo que tenía que ver con el uso de la municipalidad, incluso el sueldo, para poder dedicarme a la campaña, pero tampoco he abandonado la municipalidad por un tema de responsabilidad, porque también tenemos muchos proyectos ahí. Entonces, sí. También hay una elección ahí. Exactamente. Yo creo, pero para terminar con lo que te decía antes, yo creo que efectivamente cuando uno tiene un liderazgo, ese liderazgo es el que marca más allá de los partidos. Yo me acuerdo, y te voy a dar otro ejemplo. Joaquín Lavín, cuando detuvieron a Pinochet en Londres, la derecha en esa época media histérica quería apoyar a Andrés Saldívar y querían pedirle a Joaquín Lavín que no siguiera en esta aventura de ser candidato presidencial, cosa que obviamente él no aceptó. Seguimos adelante, prácticamente solo un puñado de personas, siguiendo a Ricardo Lagos, que fue a lanzar su candidatura a las compañías en la cuarta región. Nosotros lo hicimos bastante cerca, en Vicuña, y no le dimos ni un centímetro ni un metro, hasta que finalmente demostramos que la credibilidad que tenía Joaquín Lavín en esa época era perfectamente posible que fuera presidente de la República. Y probablemente lo habría sido si no hubiera sido por una pillería que hizo la Concertación insulsa el último mes o los últimos días de la elección. ¿Cuál fue esa pillería? Bueno, presentar una ley laboral al Congreso, que fue rechazada por el sector nuestro porque era bastante irresponsable, pero la demostración más clara que era así, y que ellos también pensaban lo mismo, es que después, cuando salió Ricardo Lagos, presentaron un proyecto de ley total y absolutamente distinto que ese que había presentado Insulza en su momento. Con una mano en el corazón, Francisco Lamaza, ¿usted cree que Lawrence Goldburn representaba realmente los ideales de la UDI? Bueno, él es independiente, siempre lo dijo. Pero apoyado directamente por el partido. Era apoyado por la UDI, pero tenía obviamente plenas libertades y algunas coincidencias bastante importantes, pero tenía algunas pequeñas diferencias. ¿Y las pequeñas diferencias eran pequeñas o eran más grandes al final? Yo creo que no, eran bastante pequeñas. Yo pienso, dentro de la UDI tenemos también una discusión y hay bastantes posiciones diferentes en bastantes temas, pero yo te diría que más allá de eso, lo que ocurrió no tiene que ver con algo más que circunstancial, fortuito, y que por una decisión política de la UDI se tomó lo que se tomó en una condición bastante de presión, digamos así. Ahora, él es una persona, yo creo que un gran ser humano, tiene un tremendo currículum. No es político, sí, ¿no? Yo creo que él es un gran servidor público, le gustó el servicio público y yo creo que deberá seguir. Obviamente cuando uno entra, yo también entré él se va a quedar mayor, político, ¿no? Se va a quedar militando en la UDI. Yo no soy de los que empezó creciendo, de hecho yo no conocía a Jaime Guzmán y estoy en la UDI y me quedé en el servicio público porque de verdad esta actividad, cuando uno tiene vocación, apasiona. ¿Usted cree que Lawrence Goldburn va a comenzar a militar en la UDI, va a seguir independiente? Eso habría que preguntárselo a él, obviamente. ¿No ha habido conversaciones en torno al tema? Yo sí creo que las instituciones políticas, aun cuando tienen un desprestigio, yo creo que hay que prestigiarlas. Y desde ese punto de vista, en la medida que entre gente buena, cada vez las instituciones se van a solidificar, y me parece que un país que postula a ser un país desarrollado, en la actividad política debemos intentar que los partidos cada vez sean más sólidos, más estructurados, y obviamente tengan mayor credibilidad a nivel de la gente. Otra frase de Lawrence Goldburn, donde habla también de quienes eran sus aliados. En este caso tendríamos que encomillarlos, supuestamente aliados, veamos. De nuestros supuestos aliados hubo una campaña de desprestigio continua. Lawrence Goldburn, nuevamente a Televisión Nacional de Chile. ¿Cómo trató RN a Lawrence Goldburn? Mira, aquí hay distintas opiniones en esto. Yo creo que cuando uno tiene poca experiencia en política y lleva pocos años, en general es más sensible a las críticas o los cuestionamientos. Yo ya llevo varios años
pero me acuerdo que en los años iniciales alguien pensaba o decía algo que a mí no me gustaba y lo sentía que era prácticamente una traición o un ataque. Pero no hubo una persecución inquisidora de RN hacia Lawrence Goldborn. Mira, yo creo que efectivamente lo que hizo Andrea Alamán al final fue un ataque que me pareció falto de criterio. Ya. Yo creo que se lo pudo haber evitado perfectamente. ¿O podría haber sido una conversación interna entre los dos partidos? No, yo creo que no tenía para qué hacerlo. ¿Ese fue el error? Esa es mi opinión. ¿Esa fue la cruz finalmente de Goldborn, lo que hizo Alamán? ¿O lo que hizo RN en un bloque? No, yo creo que lo que ocurrió tiene que ver con circunstancias, momento, tema, un fallo de la Corte Suprema que no está en manos de nadie. La Corte Suprema es autónoma, me imagino que todos los chilenos la respetamos, y por lo tanto un fallo que generó de alguna manera una turbulencia compleja desde el punto de vista de una campaña presidencial, lo que obligaba a dar muchas explicaciones, y eso en una campaña corta, precisa, como una primaria, era muy complejo. ¿Fue desleal Alamán con Goldborn? Mira, yo no quiero calificar temas de esa naturaleza porque precisamente hoy día es un rival de quien yo soy generalísimo, que es Pablo Longueira. Y eso tendrá que calificarlo los chilenos en la forma de cada uno actúa. Nosotros, en todo caso, hemos planteado esta campaña de cara a los chilenos para expresar lo que queremos del país en el futuro, y desde ese punto de vista mucho más que centrarlo en nuestro contrincante o adversario político o compañero de lista. Ahora si lo miramos como un tablero de ajedrez esto, aquella movida de Alamán en su momento con Lawrence Goldborn, ¿le puede jugar en favor o en contra ahora que está al frente de Pablo Longueira? Yo creo que eso lo van a definir los chilenos el día 30 de junio. Estamos frente a una primaria donde... Pero ustedes, la conversación de comando. Es que la conversación nuestra es tratar de avanzar. Piensa tú que nosotros partimos muy tarde. Hay campañas que llevaban 7 meses, 8 meses. Otra, la más tardía fue la Michelle Bachelet, que llegó en el mes de marzo, pero ya tenía un equipo de producción trabajando por lo menos 3 o 4 meses de anticipación. En el caso nuestro fue de la noche a la mañana, y literalmente fue así. Mira, esto, asúmanlo, tienen que enfrentar este proceso, son pocos días, y obviamente en ese escenario uno no tiene tiempo para mirar para el lado, sino que simplemente centrarse en tratar de comunicar lo que uno quiere, expresarle a los chilenos de un proyecto para los próximos años.